8 de la mañana con 41 minutos, 8:41 minutos, en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. La misión de expertos de Naciones Unidas que investigó sobre el terreno las protestas acaecidas en nuestro país del 3 al 13 de octubre recogió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos. Para hablar de esto hemos invitado hoy a nuestros estudios a Freddy Carrión, él es defensor del pueblo. Defensor del pueblo, buenos días, gracias por atender a través de la línea telefónica, está ya llegando, hay problemas de tráfico en este sector, pero en los próximos minutos el defensor del pueblo estará ya aquí con nosotros. Freddy, buenos días, bienvenido. ¿Cómo toman ustedes como un espaldarazo este informe de las Naciones Unidas, tomando en cuenta que ustedes permanentemente durante la semana de protestas o par de semanas de protestas estuvieron dando a conocer la situación de los derechos humanos en el Ecuador? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Definitivamente el informe de Naciones Unidas creo que lo que ha hecho es constatar una realidad que fue evidenciada no solamente por la Defensoría del Pueblo sino por el país en general, y que los hechos o las situaciones o las afectaciones se encuentran a la vista de todas las personas, inclusive obviamente del pueblo en general y de las propias víctimas, que en este caso tenemos que lamentablemente contarlas por 11 personas que fallecieron, 1.340 personas que han sido heridas de ellas, con lesiones permanentes en el caso de las personas que han perdido un ojo, que es lamentable porque ya tendrán que vivir con toda su vida con esta lesión. Y obviamente el informe de las Naciones Unidas lo que nos establece, que nos llega a determinar, es que el uso desproporcionado de la fuerza ha causado este tipo de lesiones permanentes o fallecimientos, de que no se ajustó a los estándares internacionales la progresividad de la fuerza, la racionalidad de la fuerza. No podemos justificar bajo ningún punto de vista, por ejemplo, que se haya lanzado bombas lacrimógenas que tienen un carácter de no letal, pero lanzadas a una distancia tan corta se convierten en armas letales. Entonces, las 11 personas que perdieron un ojo, las 12 personas que han perdido un ojo, una de ellas, los 11 personas fallecidas, nos dan cuenta de aquello. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y está haciendo ya su ingreso a nuestros estudios. Hay que entender, esta hora es un poco complicada, y en el sector, debido a trabajos de pavimentación, aparentemente un accidente de tráfico cerca de nuestras instalaciones ha provocado hoy algunos inconvenientes en cuanto a que los invitados lleguen a esta mesa de trabajo. Pero ya está con nosotros, afortunadamente. Le doy nuevamente la bienvenida al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Nos estaba comentando que han recibido con positivismo, en cierto sentido, este informe de las Naciones Unidas, pues les ha dado la razón en cuanto a las alertas que esta entidad defensora de los derechos humanos encendió durante las 2 semanas de protesta. Una vez que tienen ya este informe, la ONU ha pedido que se haga una investigación imparcial, independiente y transparente. ¿Será posible que se logre hacer esa investigación? La Defensoría del Pueblo como tal ha creado también una comisión para que se realice estas investigaciones, pero en cierta forma esta comisión ha recibido críticas en el sentido de que sus integrantes no son conocedores de la materia de derechos humanos, y algunos de ellos tienen cierta, no decir vinculación, pero sí una presencia más política que en defensa de los derechos humanos. Sí, bueno, muchas gracias. Perdón haber llegado un poquito tarde, el asunto es que con esto de la repavimentación de este sector efectivamente a veces se complica, y a veces y en la mañana mucho más. Mire, como yo le comentaba en el tema del informe de las Naciones Unidas, más que darnos la razón, lo que está haciendo Naciones Unidas es constatando una realidad que se dio en el país, que lamentablemente, como le comentaba, tenemos que lamentar 11 personas que fallecieron, 1.340 personas heridas, 12 de ellas que perdieron el ojo, con lo cual son personas que van a tener que vivir con esa realidad muy lamentable, con una discapacidad forzada, lamentable. Bajo ningún punto de vista se justificará, por mayor protesta social o inclusive violencia que podamos reflejar, que las fuerzas de seguridad hayan actuado de esa manera, es decir, directamente contra la humanidad de las personas, de los manifestantes, a efectos de generar justamente ese temor, ese miedo a la protesta social, que además es un derecho que se lo tiene que garantizar, y que que más bien todo Estado tiene la obligación de efectivamente garantizarlo. Naciones Unidas lo ve con preocupación al hecho de que la protesta social se vio afectada, el derecho a protestar, el derecho a expresarnos libremente se vio afectada, el derecho de los periodistas se vio afectada, y eso tiene que llevarnos a la reflexión respecto del papel de la fuerza pública, incluidos militares y la Policía Nacional.
porque tenemos que tener protocolos que se los tienen a nivel de reglamentos, pero que tienen que tener un rango mayor de ley, un rango de ley que nos permitan conocer cómo va o reglamentar el uso de la fuerza pública, cómo lo tiene que hacer, de qué manera, Ahora, en qué el ministro contextos. de Defensa, en respuesta a este informe, ha dicho que el uso de la fuerza fue absolutamente necesario, a pesar de que la ONU diga que hubo un uso desproporcionado. Claro, el Comité de Expertos de Naciones Unidas dice un uso desproporcionado e innecesario. Efectivamente, yo en eso discrepo con el ministro de Defensa porque para mí no se considera necesaria que yo tenga que dispararle directamente a la humanidad a un manifestante para controlar a la represión, para controlar la protesta. Creo que eso es completamente innecesario. Y las Naciones Unidas no se está refiriendo al tema de la protesta masiva, es decir, cómo controla usted a miles de gentes que salen a protestar, sino al uso de la fuerza. Si la policía directamente lanza bombas lacrimógenas contra la humanidad, a mí me parece que eso es innecesario y eso ni siquiera está en punto de discusión. Naciones Unidas se está refiriendo a ese uso de la fuerza. Por lo tanto, la obligatoriedad de la fuerza pública siempre va a ser hacer un uso progresivo de la fuerza. ¿Y qué consiste en ese uso? Por ejemplo, hay diversos mecanismos. He tratado de hablar con algunas personas expertas en seguridad de cómo es una forma adecuada de controlar una protesta social. Efectivamente que las causas o las consecuencias que se pueden derivar de una protesta social son imprevisibles. ¿Usted cómo puede saber que en una protesta social van a haber destrozos o van a haber posibles brotes de violencia? Va a ser muy difícil por el número de personas que se controla. Por lo tanto, creo que a nivel de estrategia de inteligencia policial o militar se tiene que tener la debida prevención de lo que puede pasar, cómo actuar en esos momentos, bajo qué contextos, precautelando siempre la vida de los ciudadanos, la integridad de los ciudadanos, incluido indudablemente la fuerza pública, en fin. Creo que ese es un tema que amerita un debate, una mayor profundidad, pero que eso no le exonera la responsabilidad que tiene la fuerza pública, que tienen los órganos de seguridad del Estado respecto de la represión. Naciones Unidas ha sido claro en esto, ya ha dado un anticipo o una declaración, comunicado de prensa de lo que vivió, de lo que sintió, de lo que recibió, con miles de testimonios, con información, en el terreno, efectivamente, con información de la policía, con información del gobierno, con información de las víctimas, con información de las organizaciones de derechos humanos. Recogió un amplio testimonio de todas las personas afectadas, de las víctimas, pero también de los documentos o de la información que les daban las autoridades o las instituciones. Sobre la base de eso se ha pronunciado, y yo creo que es importante también darle la mayor credibilidad a un informe que no ha sido solamente referencial, sino que estuvieron en el lugar, que estuvieron en el sitio, que hicieron un proceso de investigación de campo, y que por ende, de una u otra manera, eso refleja lo que hizo la Defensoría del Pueblo en su momento, en los días tan difíciles de la protesta, y que lo alertamos al país. La violencia no puede constituirse en el único mecanismo de represión respecto de las fuerzas de seguridad. La violencia no puede constituirse en el mecanismo para tratar de solucionar los problemas, que lo dijimos desde un inicio. El diálogo, sentadas las partes, sobre la base de ese diálogo, encontrar una solución. Lo encontramos luego de 12 días de protesta social, cuando bien pudimos haberlo encontrado al día 1 o al día 2 de la movilización. Creo que era necesario también tener esa sensibilidad y sobre todo las medidas económicas tienen que ser socializadas y eso creo tiene uno de los mayores impactos a nivel de la opinión pública. Lo dice el Comité de Naciones Unidas respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. A todos los estados que impliquen adecuar o implementar medidas económicas que van a tener un impacto social en los distintos grupos o la distinta población deben ser socializadas, comunicadas a fin de ampliar la participación y el debate político de tal manera que cuando se implementen gocen de cierto conocimiento, de cierta socialización, inclusive de cierta aceptación ciudadana y de esa manera podamos evitar este tipo de conflictos. Mire usted lo que está pasando en Chile. En Chile ya llevan 2 meses de protestas con una violencia inusitada y un gobierno que se encuentra prácticamente acorralado sin saber qué actuar, porque si utiliza la fuerza lo único que hará es incrementar mayor violencia. Y en Colombia también pasa algo similar. En Colombia con tenemos represivas parecidas. En Colombia ya estamos igual, o bueno, no igual, pero ya están en ese mismo proceso en donde los sectores sociales están lanzados a la protesta, lanzados a la libertad de expresión y obviamente lo que se quiere es tener garantías de que no van a ser reprimidos violentamente. Esto no quita, bajo ningún punto de vista, que la protesta también tiene que ser pacífica, porque si no, de lo contrario, la violencia lo único que hace es justificar mayor violencia. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Freddy, como le decía, ustedes
pidieron la conformación de una comisión para que ayude en este tema de la investigación. La ONU pidió una investigación independiente, imparcial y transparente. ¿En qué medida la creación de esta comisión va a ayudar hacia ese objetivo, tomando en cuenta la conformación de la misma? Y mire que resulta muy interesante lo que manifiesta la ONU. Establece que existe la posibilidad, o que incluso ya lo llega a afirmar, de que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, hasta innecesario lo manifiesta, de las detenciones arbitrarias, pero solicita que obviamente los organismos nacionales sean los correspondientes a efectos de investigar, llegar a resultados, a una investigación seria, objetiva, neutral, y sobre la base de eso establecer ya las responsabilidades que se crean del caso a nivel individual o institucional, que me parece necesario. ¿La Comisión de la Verdad que usted pidió que se conforme va a llegar a esto? Es que justamente, ¿a establecer responsabilidades? Y a eso iba. La comisión que creamos, lo hicimos inclusive antes de que salga este informe, a raíz o a los días de determinado el paro nacional del 13 de octubre, fue el día 16 de octubre que ya creamos esta comisión, que la hemos integrado, y ahí entra uno de los aspectos fundamentales que ha valorado la Defensoría del Pueblo para la integración de estos miembros de la comisión. No pueden ser simple y llanamente personas de un segmento de la población, porque tomemos en cuenta que los comisionados no es que son los que realizan el trabajo de investigación, recopilación de información, son gente o son miembros de la comisión que asesoran, que orientan, con su gran bagaje cultural, político, cientista, social, en fin. Si hablamos, por ejemplo, del doctor Juan Cueva Ortega, un expresidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, miembro de la Federación Internacional de las Cruces Rojas y las Medialunas Rojas, creo que aportará desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Si lo vemos a un doctor Javier Zavala, que creo que nadie discute los méritos académicos y profesionalismo que tiene. Si tenemos a una expresidenta de la República para que desde su visión como ex jefa de Estado también nos pueda alimentar este proceso de investigación. Si vemos a la doctora Sibel Martínez, que ha sido una asidua defensora de los derechos humanos en el tema de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos. Si vemos por el otro lado al doctor Juan Carlos Solines, que si alguien ha dicho, sí, pero él es un político, pero el hecho de ser político no le quita la calidad moral de ser un profesional competente, dedicado al tema de las tecnologías, del derecho de las tecnologías. En fin, creo que las 5 personas lo que nos van a aportar es una visión del país en general, porque no es sano, para no generar especulación de que está parcializada la comisión, de tener solo representantes de un sector, sino que se tiene que tener de la sociedad en su conjunto, para que sobre la base de los hechos, porque aquí no estamos pidiendo que se dé una interpretación a un hecho, sino que los hechos sean los que digan o los que se presenten como tal y permitan que el país conozca sobre los hechos la verdad. ¿Cuáles son los hechos? Si usted tiene 11 personas que han fallecido, yo no le necesito dar una interpretación a las 11 personas fallecidas. Lo que sí se tiene que determinar es la causa, para que indudablemente ya las autoridades judiciales sean las que establezcan las responsabilidades o las sanciones del caso. La Comisión de la Verdad lo que establecerá es, esto pasó en los 18 de octubre, los primeros días de octubre, estas son las personas que fallecieron, estas son las personas heridas, producto de estas heridas han quedado con estas lesiones permanentes, estas son las personas aprehendidas sobre la base de la información del propio sistema de administración de justicia, de las personas fallecidas, estas han muerto en los contextos de violencia o de los contextos de la represión, quedará determinar la responsabilidad, pero aportará un documento que garantizará la verdad que exige el país y sobre todo la neutralidad y objetividad en la investigación. Freddy, mire cómo la imagen del país a nivel internacional se está, digamos, distorsionando, está cambiando, o cómo se percibe la imagen del país a nivel internacional. El Consejo Latinoamericano de Juristas pide a Ecuador evitar la persecución judicial. También a nivel nacional hay un pronunciamiento que se pide investigar las expresiones de odio contra los indígenas, todo esto a raíz de las protestas. ¿Qué le parece? Nos preocupa muchísimo. Estaba leyendo un artículo de un catedrático de la Universidad Católica, Nelson Riascos. Me llamó mucho la atención la profundidad de su artículo respecto del tema de los discursos, porque atrás de un discurso hay la antesala de una acción violenta. Y que consta que no lo dice nadie de acá adentro, no es una organización latinoamericana. Exactamente. La persecución política. Y ese es uno de los temas que como gobierno tiene la gran responsabilidad. El gobierno es el líder de un Estado, de una sociedad, a tratar de establecer las herramientas y los mecanismos que nos permitan convivir en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos. Además lo tiene por obligación, garantizar los derechos de todas las personas, de todos los habitantes, inclusive de la República del Ecuador. Y sobre la base de eso, lo que diga una autoridad en tal o cual sentido puede generar niveles de racismo,
de xenofobia. Lo dice también Naciones Unidas. Tengamos muy en cuenta con el tema de la discriminación por temas de origen, de nacionalidad. Tuvimos también un inconveniente con el tema de los venezolanos, que prácticamente se los ha convertido en chivo expiatorio de que ellos están atrás de estas revueltas, quitándole protagonismo a la propia sociedad, que obviamente genera muchos niveles de ansiedad por su desigualdad social. A decir que es responsabilidad de determinada nacionalidad la participación de algunas personas en las protestas, y luego al final cuando se dieron los procesos judiciales finalmente fueron liberados y no pasó nada, pero ya se dijo que fueron venezolanos. Exactamente, por eso es muy importante la responsabilidad de lo que decimos las autoridades públicas, porque una declaración de una autoridad puede generar, como digo, del discurso se puede pasar a los actos. Y mire, le voy a poner otro ejemplo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, porque no tienen responsabilidad. Un niño de 5 años, víctima de una violencia de sus propios compañeros por ser venezolano. Eso uno no le puede decir es que los culpables son estos otros niños que lo han golpeado, que lo han maltratado, porque lo que hace el niño es replicar lo que ve. Si ve que hay una sociedad polarizada de discurso de odio, de violencia... Ese discurso de odio viene desde el propio gobierno, desde las más altas esferas del Estado. Por eso es que siempre es necesaria la prudencia y sobre todo analizar el contexto de las protestas sociales. Las protestas sociales no pueden ser reducidas única y exclusivamente a no es que quisieron dar un golpe de Estado, que lo hubieron sectores que quisieron generar violencia, por supuesto no lo vamos a desconocer. Hubo sectores dedicados exclusivamente a generar violencia, desestabilización, caos y sobre todo agresividad al resto de la gente. Que eso de una u otra manera también es el reclamo de la otra población, que si bien veía o aceptaba el tema de la protesta social, pero cuando eso ya deriva en una violencia inusitada, realmente también preocupa y genera este caldo de cultivo para incluso llegar a enfrentamientos entre los propios ecuatorianos, por un lado. Pero eso no puede centrarnos o no puede generar el debate solamente en el tema de la violencia de parte de los manifestantes, sino la responsabilidad que tienen las autoridades frente a la represión de esa protesta, porque el uso de la fuerza tiene que ser progresivo. Eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, los instrumentos internacionales que el Ecuador ha firmado. Ahí tiene que haber un uso progresivo de la fuerza, porque el Estado dotado de la fuerza legal es el que actúa y que puede desbordar los límites que le establece la Constitución y la ley respecto a la garantía de los derechos humanos. Sobre la base de eso es él el llamado a tener una actitud de mayor prudencia, de mayor respeto, de mayor garantía de los derechos humanos frente a la población civil, que indudablemente no se encuentra provista de fuerza, no se encuentra provista de armas, no se encuentra provista de ningún tipo de elemento para hacer uso o para hacer frente a una acción del Estado como tal, sino que lo único que tiene la ciudadanía como tal son sus derechos y la garantía de que en un Estado de Derecho se deben proteger. Y ahí es donde entra el llamado a todos. Creo que es necesario, luego de los fenómenos o de la protesta social que vivimos en el mes de octubre, empezar a reflexionar cuáles fueron las causas, cómo podemos tratar de bajar niveles de racismo, niveles de xenofobia, niveles de discursos de odio y tratar un poco de recomponer el andamiaje social de nuestra sociedad, que en estos momentos estamos completamente fracturados. Así es. Le queremos agradecer, defensor del pueblo, por habernos acompañado esta mañana en la primera entrega de Punto Noticias. Estuvimos con Freddy Carrión, defensor del pueblo. Lamentablemente no tuvimos tanto tiempo. Nos hubiera gustado abordar este tema de la violencia de género, que fue muy discutido durante la semana pasada, durante el inicio de este mes en general, que es un problema también que no encuentra solución alguna. Cada día vemos como hay más víctimas de femicidio, de violencia contra la mujer en todos los niveles, pero le invitaremos en otro momento para hablar de eso. Sí, muchas gracias por su entrevista y sobre todo también, solo para terminar, justamente a la alusión que usted ha hecho, hoy en la Asamblea también se va a debatir el tema de las reformas al Código de la Democracia, en donde la Defensoría del Pueblo ha sido muy insistente en que se garantice el tema de la paridad, de que no se permita que a nivel de los consejos municipales y a nivel de toda representación política en cualquier órgano de decisión se margine, se discrimine a la mujer, se genere una violencia política como la que hemos visto. En la Defensoría del Pueblo nos hemos quedado realmente alarmados de cómo concejales, alcaldes han actuado en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer. La han discriminado, la han considerado como un ser inferior y una violencia política que ha afectado y ha condicionado su propio proyecto de vida. Creo que el día de hoy con la Asamblea Nacional va a ser un paso adelante en esta lucha de la igualdad de género. Las mujeres, los hombres tenemos los mismos derechos, pero las mujeres no tienen ni menos derechos de los hombres como para ser catalogadas como ciudadanos de segunda categoría. Le agradecemos, Freddy. Freddy Carrión, defensor del pueblo, en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Que tengan una excelente jornada.